robamos el carro. ¿El carro? Se lo robamos. Pero en la hora de que lo llevamos a McKinney, el hombre pues se me echó encima, ¿entiendes? Se me echó encima. Y o sea que me quería quitar el revólver, ¿entiendes? ¿Quería quitar la qué? El revólver. ¿La pistola? Entonces, yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me echó encima, ¿entiendes? Y yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me disparó el arma. ¿Qué tantas veces le diste tiros? 4 tiros. ¿En el pecho, en la espalda o con...? Fueron 3 en el pecho y 1 en la cabeza. Víctor Hugo Saldaño es el único argentino condenado a la pena capital en Estados Unidos. En 1996 un jurado lo declaró culpable por el asesinato de Paul Ray King, un estadounidense de 46 años que trabajaba en una tienda de productos electrónicos. Después de casi 3 décadas, Saldaño continúa en el corredor de la muerte. En noviembre del año anterior, junto con un amigo, secuestraron a King en las afueras de una tienda en la localidad de Plano, en Texas. Lo llevaron en su propio auto hasta una zona alejada, le robaron su dinero y lo mataron. King recibió 5 disparos, 1 en la mano izquierda, 3 en el pecho y el abdomen y 1 detrás de la oreja a corta distancia. Saldaño fue detenido 1 hora más tarde con el arma homicida. Por tratarse de un caso estatal y no federal, las recientes conmutaciones que otorgó el entonces presidente Joe Biden no aplican a su caso. Sin embargo, un nuevo habeas corpus presentado a mediados de 2024 busca probar que sufre una discapacidad intelectual desde su nacimiento, lo que lo eximiría de la ejecución. A los 17 años, Saldaño huyó de su casa en Córdoba, una provincia del centro de Argentina, y ya no volvió. Tenía una obsesión desde chico que yo no le daba mucha importancia, porque a veces los chicos quieren cosas que él quería conocer el mundo. Mediante cartas que le escribía a su mamá, fue narrando su periplo a lo largo del continente. Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, México, hasta llegar a Estados Unidos, donde comete el crimen de King. Tenía entonces 23 años. Se fue a Nueva York. La vez que hablamos allá por teléfono nos dijo, dice, usted no sabe lo que es esto, la ciudad luz. Pero después vuelve él a Texas porque él era más redituable el trabajo en Texas. Pero ahí nos escribe una carta donde dice que se había ido a vivir a un barrio de indocumentados. Dice, y es muy peligroso, dice, acá todos andan armados y corre la droga. El 11 de julio de 1996 lo condenaron a la pena de muerte por considerar que cumplía con la condición de peligrosidad futura. David King, hijo de la víctima, dijo en ese entonces que estaba de acuerdo con la decisión del jurado. CNN intenta contactarlo para conocer su posición actual, pero hasta el momento no ha tenido éxito. La Corte Suprema de Estados Unidos pidió que se revisara la sentencia por contener un sesgo racista. Un perito de la Fiscalía había considerado que su condición de hispano era un argumento a favor de la potencialidad de reincidencia delictiva, alegando que los hispanos estaban sobrerepresentados en las cárceles en comparación con el resto de la población carcelaria. Entonces, CNN tuvo la oportunidad de preguntarle a Saldaño qué pensaba y si creía que podría evitar la pena capital. Do you think you could still get that? Yeah, oh yeah. Knowing about Texas and knowing about justice in Texas is not working. You know you can get a death sentence, including, I think the death sentence is a great probability. It's a more probability to get death sentence to get a life sentence. En el segundo juicio se ratificó la sentencia, que sigue firme hasta hoy. Parte del argumento de la defensa fue que Saldaño había sufrido degradación de su salud mental debido a las condiciones de detención en el corredor de la muerte. Un sargento del penal declaró que el reo argentino pasa sus días encerrado en una celda de 2 por 3 metros al menos 23 horas al día, con escasa comunicación con el exterior. Incluso, según consta en el expediente judicial, Saldaño intentó suicidarse y fue internado en el hospital psiquiátrico de la cárcel en más de una oportunidad. Saldaño llevaba 9 años en el corredor de la muerte y tenía una degradación mental absoluta. Es una habitación de 3 metros por 2,5, con un camastro, con un lavabo, con un inodoro, con una puerta de metal, con una buzonera a 20 centímetros del suelo, donde le pasan 3 comidas diarias. Un día estaba ahí de visita, él se para y le digo, ¿qué pasa? Dice, me paro porque
están hablando por el altoparlante, dicen que están ejecutando a uno. Ellos cuando ejecutan a alguno dicen, pónganse de pie los muertos vivientes, dice, pónganse de pie que estamos ejecutando a Juan Pérez. Decirle, o sea, vos sos el que sigue. Para él es como que todos los días si lo llaman para llevar a la enfermería o si lo llaman para algo, él piensa que lo llevan para ejecutarlo. Pese a los argumentos de la defensa y de los comportamientos inapropiados de índole sexual durante el juicio que constan en la causa, la justicia de Texas consideró que Saldaño era apto para ser juzgado. El fallo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un informe de fondo en el que recomendaba conmutar la pena, pero la Corte de Texas no atendió la petición ni se pronunció sobre el tema. Pese a las múltiples apelaciones, Saldaño lleva más de 29 años en el corredor de la muerte, algo que pareciera no haber siquiera sospechado en aquel primer interrogatorio en el departamento policial. Ahorita vuelvo y te digo qué te va a pasar en este tiempo, ¿ok? ¿Para dónde vas a ir y todo eso, ok? ¿Cuánto crees que me darán tal vez?